Muy buenos días con todos y con todas. Primero que nada quisiera agradecer la invitación del CINEACE y felicitarlos también por la organización de este espacio tan necesario de diálogo y reflexión sobre cómo ir mejorando los procesos de formación docente, en particular en educación intercultural bilingüe, que sigue siendo un gran desafío para el país. Primero que nada quisiera partir de algunas afirmaciones. Quisiera empezar diciendo que hay avances notables en el diseño y la implementación de la política nacional de IB y que por primera vez el Perú cuenta con una política IB priorizada, como lo plasma el PCEM. Esta política IB priorizada cuenta con metas claras, tanto de acceso, cobertura, como de calidad al 2016, y eso es un hito para el país. También esta política nacional cuenta con un presupuesto creciente, aunque aún todavía insuficiente para los desafíos que Elena claramente nos ha planteado. Y el desafío más grande de la IB, como lo mencionó Elena, es garantizar una formación docente de calidad. Es decir, no puede haber EIB, no podemos tener niños y niñas indígenas que aprendan en su lengua y en su cultura si no contamos con docentes debidamente formados. El propósito del estudio que voy a presentar, que preliminarmente hemos titulado Más y mejores docentes para una IB pertinente y de calidad, es hacer un balance que propone analizar las medidas que se han venido dando en el país en los últimos 3 años en relación a la política docente. Y cuando hablo de política docente, me refiero a los procesos tanto de desarrollo docente como de formación docente, que a veces tendemos a separar innecesariamente. Y el análisis de estas medidas, la especificidad de estas medidas en cuanto a la política nacional de educación intercultural bilingüe. Proponemos entonces mirar la formación de docentes EIB desde una perspectiva sistémica, rompiendo con la lógica de medidas aisladas y no integrales, así como con una lógica a veces de medidas homogéneas. Tendemos a hablar mucho de la formación docente IB como un elemento en sí mismo y olvidamos conectarlo a otros aspectos vitales ligados a la carrera docente y a la práctica docente en aula. Con este ejercicio de ponerlos los lentes de una mirada sistémica, queremos invitarlos a mirar la complejidad de los procesos formativos con otra luz. Lo que voy a presentar son los resultados todavía preliminares de este balance que hemos venido haciendo desde el equipo de UNICEF. Quiero agradecer la colaboración de Luis Valdivieso y Darío Ugarte en la elaboración del estudio y también obviamente de todo el equipo de educación. Para lograr tener esta propuesta preliminar hemos tenido también reuniones de trabajo con los equipos de la DIGEIBID y la DSP, pero pensamos que esto es necesario continuarlo en términos de espacios de diálogo y de reflexión. ¿Cuáles son entonces nuestros puntos de partida? Primero, que toda política debe ser pensada desde el sujeto de derechos. En este caso, los niños, niñas y adolescentes indígenas, más de 1 millón de niños y niñas y adolescentes que tienen una lengua distinta al castellano en el caso del Perú. Ellos son la razón de ser de la política y la constatación actual es que estos niños, niñas y adolescentes indígenas son aquellos que tienen los más bajos logros de aprendizaje según refieren las pruebas nacionales, tomando en cuenta que la calidad educativa es más de lo que miden estas pruebas, pero al menos tenemos ese indicador. Los niños y niñas indígenas son también la población más excluida del sistema educativo. Más de 500.000 niños, niñas y adolescentes indígenas están fuera del sistema educativo. Es decir, si miramos las cifras de cobertura, en particular de inicial, de primaria y de secundaria, quienes se quedan fuera del sistema educativo son los niños y adolescentes indígenas. Y si miramos cualquier otro indicador educativo de repitencia, de atraso escolar, de culminación oportuna, vamos a ver que quienes se llevan la peor parte también son ellos. El segundo punto de partida es que, como mencioné al inicio, no puede haber una EIB de calidad si no contamos con docentes. Y entonces para nosotros el segundo punto de partida es el sujeto que enseña, el docente EIB,
Y allí sabemos, como ya lo mencionó Elena, hay una insuficiente oferta de docentes formados en EIB que manejen la lengua de los niños, que manejen las prácticas docentes necesarias para la práctica pedagógica en EIB. Y un elemento muy importante a tomar en cuenta es una adecuada caracterización de los docentes EIB del país. ¿Quiénes son los docentes EIB del país? ¿Qué condiciones socioeconómicas tienen? ¿Dónde residen? ¿Dónde están? ¿Cómo han sido formados? ¿Cuál es su trayectoria profesional? ¿Cuáles son sus expectativas profesionales? ¿Conocemos suficientemente esto? Hay esfuerzos interesantes, se cuenta con un registro de docentes EIB, pero necesitamos conocer con mayor profundidad quiénes son nuestros docentes EIB actualmente en ejercicio. Recientemente el Banco Mundial publicó un estudio sobre docentes llamado Maestros Exitosos, y este estudio da cuenta de la situación compleja y precaria en general para los docentes latinoamericanos, en particular para los peruanos. Los docentes peruanos son los docentes con salarios más bajos de todo el continente y son docentes además que trabajan en condiciones muy desafiantes. Entonces, para nosotros mirar este segundo punto de partida es hablar también del docente como sujeto, con sus propias expectativas, sus propias ambiciones y sus propias trayectorias de vida y proyectos de vida. Y el tercer punto de partida para nosotros es el espacio, o los espacios en el caso de IB, en los que se da el aprendizaje, es decir, la escuela IB. Y allí sabemos que la mayoría de escuelas IB son unidocentes, multigrado, rurales, no cuentan con los servicios básicos de agua, luz, electricidad. Su lejanía y difícil acceso hace que no reciban visitas frecuentes de monitoreo, que reciban materiales educativos con atraso, y sabemos también que son escuelas en las que persiste la repitencia y el atraso escolar. Tomando todo esto en cuenta, nos propusimos entonces mirar los procesos de formación docente desde una lógica sistémica, que es la que se presenta en el gráfico. Este gráfico explica la relación entre la calidad del servicio educativo para atraer y retener buenos docentes y la profesionalización docente, que son los dos ejes que ustedes ven en azul. Y los dos ejes están unidos a la base por el marco de buen desempeño docente, que son las expectativas que la sociedad peruana ha planteado en relación a lo que los docentes en general deben ofrecer, y existe también una adaptación para el docente EIB. El gráfico muestra también 4 subsistemas. Un primer subsistema que hemos llamado de reclutamiento o atracción. Solemos usar la palabra reclutamiento en el sistema educativo, nosotros estamos proponiendo usar atracción, voy a explicar en breve por qué. Y otros 3 subsistemas que son el de formación continua del docente, ejercicio del docente en aula y la evaluación del desempeño, todos ellos articulados. Ahora miremos cada uno de los 4 subsistemas. Me voy a detener con un poquito más de detalle en los 2 primeros, es decir, en atracción y en formación continua, que es materia de este conversatorio. El primer subsistema, que es el de reclutamiento o atracción, que llamamos de los mejores candidatos para la carrera docente, suele no tomarse en cuenta cuando hablamos de formación docente. Y ahí sale una pregunta muy básica. Si queremos formar docentes, ¿de dónde vamos a sacar estas personas, estos docentes que vamos a formar? ¿De dónde salen? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Se habla entonces de reclutamiento como la acción intencionada del Estado de atraer a los mejores candidatos para su formación como docentes. Y las experiencias de otros países lo ubican en 2 tipos, ¿no? Campañas de atracción en general para atraer a los mejores candidatos a la docencia y campañas específicas para atender a realidades o demandas particulares, como es el caso de la IB. Actualmente en el Perú sabemos que hay campañas generales y específicas para atraer a docentes, una de ellas la medida de la beca 18 EIB en este caso, por ejemplo. Todas estas campañas o acciones en el campo del reclutamiento o la atracción van de la mano con acciones de revalorización de la carrera docente, buscando un mayor prestigio de esta profesión. Es decir, se entiende que no podemos atraer a los mejores si como sociedad no revalorizamos la carrera docente. Entonces, en esta lógica sistémica y de acuerdo al gráfico que ustedes están viendo, la atracción o reclutamiento es el motor que hace funcionar el conjunto del sistema, es decir, alimenta todos los demás subsistemas. A través de esta atracción, este es el engranaje que hace que entren al sistema
y a los otros 3 subsistemas los docentes que verdaderamente van a querer desempeñar esta profesión. Varios estudios muestran que el reclutamiento y la revalorización de la carrera docente son piezas claves de la formación docente y que no podemos pensar en la formación docente sin ellas. Además, el reclutamiento o atracción de candidatos a la carrera docente está estrechamente vinculada a la trayectoria escolar de los actuales estudiantes indígenas en la escuela, en el caso IB. Si sabemos, como lo señalé al inicio, que los niños, niñas y adolescentes indígenas son aquellos con menor acceso a una educación de calidad, con menores probabilidades de culminar la primaria oportunamente y de culminar la secundaria a secas, entonces, ¿cómo esperamos que se alimente el sistema? Es decir, ¿de dónde van a salir estos 21.000, los futuros docentes EIB que necesitamos? ¿Están actualmente en la secundaria? ¿En qué secundaria se están formando? ¿Y qué medidas estamos tomando para que veamos el inicio de la cadena de la formación docente desde allí? ¿Quiénes serán entonces estos futuros docentes EIB de los que hablamos, no? Y pensamos entonces que la atracción de los maestros a la carrera no puede ser vista solo como la atracción a un puesto de trabajo. Por eso no hablamos estrictamente de reclutamiento, sino de atracción. Esto es muy relevante para el caso IB, especialmente para escenarios amazónicos, y esto va de la mano con una premisa clave en la política de educación intercultural bilingüe. La EIB no puede desarrollarse sin la demanda activa y participación protagónica de los pueblos indígenas. Esto va ligado además con un contexto más amplio, social, de valoración y desarrollo de los pueblos indígenas, de las lenguas y culturas indígenas, ligado a los planes de vida y aspiraciones propias de las poblaciones indígenas. Es decir, en el caso IB, se hace necesario un papel protagónico de los propios pueblos indígenas en el proceso de promoción de la carrera docente, visto como necesario para el desarrollo de sus propios pueblos. Ellos tienen que ser parte también de esta decisión intencional de mejora de la calidad educativa y de este actor fundamental en esa mejora de la calidad educativa que es el docente IB. ¿Qué piensan nuestros pueblos indígenas al respecto? ¿Cómo lo están planteando? ¿Cómo lo están mirando, ¿no? Y esto además va ligado a algo mayor, que es una decisión de los propios pueblos indígenas de desarrollar su lengua oralmente y por escrito, de usarla en diversos contextos y que obviamente esto vaya con el reconocimiento, el empoderamiento, la valoración social y el apoyo del Estado para ello, ¿no? Entonces aquí vemos que en el caso de IB, cuando hablamos de atracción, necesariamente tenemos que hablar de afianzar el pacto entre la escuela, la familia y la comunidad para que las necesidades del desarrollo de una IB se expresen en contar con más y mejores docentes y la escuela IB sea vista como una escuela que es apropiada para las propias poblaciones y que les pertenece. Aquí también pensamos que es importante por eso tener mayor información sobre quiénes deciden ser formados como docentes EIB, cómo toman esa decisión, quiénes alientan esa decisión en las comunidades andinas, en las comunidades amazónicas. Esto forma parte, es solo una decisión individual, es la decisión de un pueblo que quiere promover la mejora de su propia educación y por lo tanto promueve entonces que sus hablantes, que sus jóvenes se involucren y se comprometan con la carrera docente. Otro aspecto muy importante dentro de este subsistema de atracción o reclutamiento es la revalorización de la carrera docente. Actualmente contamos con la ley de reforma magisterial que da inicio, como sabemos, a un modelo de carrera meritocrático y que permitirá a los docentes ascender de nivel, y allí sabemos que hay estímulos que se han planteado para docentes EIB, para docentes que trabajan en escenarios complejos. Sin embargo, esta misma ley, como lo dijo ya Elena, también establece que si en 2 años el docente no logra titularse, estará fuera de la carrera. Y ahí entonces tenemos que pensar nuevamente en esta lógica sistémica. Si lo que estamos queriendo es formar más docentes, ¿cómo hacemos justamente para no expulsar a aquellos que ya están en el ejercicio de docente, que ya han sido formados como docentes EIB y que puedan entonces permanecer? Me alegra escuchar que ya hay una propuesta en ese tipo y alentamos que esta medida urgente se tome lo antes posible, ¿no? Y lo mismo sucede con la lógica de garantizar
los programas de titulación que ya también Elena mencionó que son muy necesarios para garantizar que aquellos docentes EIB formados en EIB, en ejercicio de EIB, en el aula, puedan continuar. A la par de la revalorización de la carrera docente en el caso EIB, también debemos contemplar estrategias que permitan visibilizar con mayor claridad el rol desafiante y complejo de un docente EIB. La labor de un docente EIB no es la misma que la de un docente urbano o de un docente en un ámbito rural monolingüe. Tiene otros desafíos, otras complejidades. Un docente EIB tiene una preparación compleja, tiene que manejar 2 o más lenguas, tiene que poder enseñar adecuadamente con una metodología apropiada, tiene que manejar además conceptualmente la lógica de la incorporación de saberes y conocimientos propios de los pueblos, un currículo apropiado, debe manejar también cómo aprenden los niños indígenas y las niñas indígenas, debe saber dialogar y comprometerse con las comunidades y las familias con las que viene trabajando. Entonces, sabemos que hay un conjunto de características que hacen que el docente EIB tenga una particularidad y debe ser reconocido y revalorado en esa particularidad. Es decir, la medida de revalorización de la carrera docente no debe ser general y homogénea solamente sobre la carrera docente en abstracto. Estamos hablando aquí de docentes que van a cumplir una misión específica para niños y niñas con necesidades específicas que son nuestros niños más excluidos. Y eso también va de la mano con las expectativas expresadas por las propias familias y comunidades indígenas. Por eso decimos renovar el pacto entre la escuela, la familia y la comunidad, muy importante en EIB, y la participación activa de los propios pueblos, comunidades y sus representantes en estos procesos. ¿Qué esperan ellos de un docente EIB? Un tercer aspecto es el tema de las remuneraciones competitivas, y allí, como mencionábamos, ya se ha puesto… Uy, Dios mío, 5 minutos, ya. Es el tema de las remuneraciones competitivas y allí sabemos que está el tema de las bonificaciones que Elena mencionó y actualmente efectivamente tenemos docentes EIB, docentes de ámbito rural o de frontera que están recibiendo las bonificaciones. Eso nos parece excelente, es una manera de revalorizar esto. Pero si lo miramos desde una lógica sistémica, ¿cómo alineamos las medidas para que este incentivo o reconocimiento que se le da a un docente EIB tenga verdaderamente un resultado concreto en el aula? Es decir, actualmente sabemos que tenemos escuelas reconocidas oficialmente como EIB, que son las escuelas registradas como EIB. Tenemos docentes que también son parte de un registro oficial nacional. Tenemos docentes que están recibiendo estas bonificaciones por ejercer en una escuela EIB, pero tenemos la evaluación de los niños de 4º grado de primaria EIB que no necesariamente es coherente con esto, que no necesariamente está alineada. Entonces podemos tener un docente que recibe una bonificación por una práctica EIB, pero que luego no va a ser evaluado en aquello que es lo que está haciendo en aula. Entonces, este tipo de medidas tienen que revisarse y tienen que ser alineadas con esta mirada desde una lógica sistémica. Voy a tener que avanzar más rápidamente, pero otro aspecto que hemos pensado muy importante en la lógica de la atracción de los mejores docentes es el tema de las condiciones laborales, ¿no? Todos sabemos que el docente, y en particular el docente de ámbito rural, alejado, aislado, trabaja solo, trabaja con pocos recursos, con poco acompañamiento del Estado, del Ministerio, de la SUGEL, y también en condiciones bastante precarias de trabajo. Y si eso no se mejora, si no hay una política que acompañe también eso, va a ser difícil también atraer a los mejores docentes para estos ámbitos. Pensemos, si no, también en los docentes y las docentes que tienen que trabajar alejados de sus familias por largos periodos. En realidad, pensándolo bien, no conozco de otras profesiones donde se plantee que alguien tenga que trabajar en ese tipo de condiciones, ¿no? Creo que ahí hay algo que necesitamos mirar con mucho más fineza. Y ahora me paso al segundo subsistema, que es el subsistema de formación continua del docente, en la lógica de unir la formación inicial con la formación en servicio. Y ahí me voy a detener un poquito más en la formación inicial, no me va a dar tiempo de cubrir los otros aspectos, pero ahí en el caso de la formación inicial, y ahí estamos completamente de acuerdo con lo que Elena mencionaba, necesitamos tener un mapeo más claro de dónde necesitamos formar a los docentes. Es decir, contamos con instituciones formadoras en el país, distribuidas en el país, pero necesitamos saber dónde es más urgente que se formen y cómo vamos a fortalecer aquellas instituciones. Entonces, un mapeo de instituciones formadoras según
lo que ellas puedan ofrecer según las necesidades que tengan y desde ahí una estrategia de fortalecimiento, ¿no? Lo otro es cómo alineamos también las medidas, como ya mencionaba, por ejemplo, el tema de beca 18, que es una excelente medida para atraer a más candidatos, buenos candidatos para ser docentes, en este caso IB, y sin embargo, la medida de beca 18 e IB no viene acompañada de una medida de fortalecimiento de las instituciones formadoras que reciben a estos estudiantes beneficiarios de la beca 18. Entonces, si queremos formar a los mejores, también tenemos que fortalecer a las instituciones que los van a formar. El tema de la formación de formadores, ya lo hemos señalado, es clave contar con un cuerpo de formadores líderes y en el caso de IB se hace muy necesario pensar no en formadores en general, sino en formadores especializados por temáticas, por metodologías apropiadas. No podemos pensar que un formador va a abarcar el conjunto de las necesidades pedagógicas que tiene un docente IB. Tienen que haber formadores especializados por temas y, como bien decía Elena, tenemos que ver estos formadores dónde se acogen, cómo se forman y cómo se van especializando en el tiempo para atender las necesidades simultáneas de diferentes regiones. Ahí hay experiencias interesantes a nivel subnacional en las regiones. Cusco tiene una experiencia, un ejercicio interesante de formación de formadores por provincia. El caso de Canchis con el impulso de tarea, por ejemplo, ha habido un diplomado de formación de formadores que hace que ahora ellos tengan un cuerpo de formadores que pueden entonces ir garantizando que poco a poco los docentes también se vayan formando. ¿Ya? Bueno, solamente terminar entonces, no me da tiempo para completar todo el circuito, el de ejercicio docente, el de evaluación del desempeño, pero aquí el mensaje es que si no miramos este conjunto que te permite ver desde que ingresa el docente a la carrera, cómo se forma, luego cómo entra al ejercicio, cómo le va en el ejercicio de la docencia, en su práctica en el aula, y luego todo el tema de la evaluación del desempeño, es muy difícil entonces proponer medidas que sean coherentes y que sean de largo plazo. Y en el caso de IB, como estamos señalando, es muy importante tomar en cuenta la participación protagónica de los pueblos indígenas y de las comunidades. Simplemente quiero terminar con 3 acciones urgentes que desde este balance se desprenden, pero que también vamos a ir completando. Como decía, este es un balance preliminar. Necesitamos entonces, como conclusión, una política de reclutamiento y atracción específica para IB. Necesitamos también la inclusión de los pueblos indígenas y sus representantes en todos estos procesos. Sabemos que existe el CONEIP, sabemos que hay esfuerzos importantes, tenemos que afianzar eso. Necesitamos un sistema de información actualizado con información más específica sobre la caracterización de los docentes EIB y sobre la oferta y demanda de docentes EIB por pueblo, por nivel educativo. Y un ordenamiento de la oferta formativa de los ISPs que debe tomar en cuenta las iniciativas de acreditación que también desde el CINEACE se están planteando como esfuerzos interesantes. Entonces, quizás terminar diciendo que el mensaje aquí es: hay esfuerzos interesantes, hay medidas interesantes, pero tenemos que mirarlas desde una lógica sistémica y ver el alineamiento del conjunto de estas medidas para los resultados que se quieren lograr en la política. Muchas gracias.